Hola queridos amigos, gracias al Señor porque una vez más nos permite venir a su palabra en este nuevo día. El libro de Deuteronomio en el capítulo 34, último capítulo de este quinto libro de la Biblia, que por gracia del Señor nos ha permitido estar día tras día. Te animamos a que esto sea tal vez el final de una etapa y comiences una nueva con el libro de Josué, en que puedas animarte en el Señor de retomar nuevamente la lectura bíblica, de retomar nuevamente tu búsqueda del Señor, no tanto por una meta. A veces cuando uno termina el año dice, este año voy a empezar con todas las ganas. Quizá al terminar este libro haya sido tu anhelo para ahora sí compensar de nuevo, digamos, a conectarte, a buscar, leer la palabra día por día. Pero anhelos así no son muy eficaces porque están plagados de una emoción humana solamente. Una buena intención, pero meramente humana. Más bien, te animo a que podamos reevaluar juntos cuál es el motivo por el cual hemos dejado de leer la palabra del Señor. Quizá dejaste de leer cuando hubo momentos muy difíciles en tu vida, te preocupó mucho el tema de tus estudios y poco a poco fuiste perdiendo la atención diaria a la escritura y puedas conocerte un poco más y de aquí en adelante tener cuidado de no volver a repetir los mismos errores que te llevaron a alejarte de la palabra de Dios. Cualquier sea el motivo, el día de hoy puedes renovar tu compromiso con el Señor y pedirle a Él su ayuda, porque el leer su palabra cada día no es cosa humana posible. Definitivamente hay toda una entrega en el Señor y el Señor es quien lo hace posible. Te animamos en el ministerio de ADAC, conformado por adolescentes y jóvenes que guían a otros adolescentes. Te animamos a que puedas venir a la Escritura, beber de ella. Recuerda que la Biblia dice de sí misma que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, cuando uno lee la Biblia, realmente está escuchando o leyendo las palabras de Cristo. La Escritura hablan de Cristo y hay que conocerlo, hay que buscar en su palabra cada día. Nos hemos tomado estos minutos al inicio porque concluimos este quinto libro de la palabra de Dios en el capítulo 34 de Deuteronomio, con la muerte de Moisés, un gran siervo de Dios, uno de los siervos que la misma Escritura va a decir que no hay otro, no se ha levantado otro, versículo 11, no hay nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto. No hubo otro profeta como Moisés en la tierra de Israel, porque el Señor, le conoció a Moisés cara a cara. Y tanto es así que también en este capítulo se realza el hecho que no hay lugar físico conocido donde descansen los huesos, el cuerpo de Moisés. Muchos dicen que no haya una idolatría a este gran siervo de Dios, ¿no? Moisés nos deja ver uno de los personajes, digamos, de mucha trayectoria en cuanto a su confianza a Dios, a pesar de sus errores y su pecado que lo pagó con creces, ¿no? Miren ustedes que este capítulo realza eso, lo lleva a la cumbre de este monte, del monte Nebo y la cumbre del Pisga, y lo lleva al frente de Jericó para que mire a lo lejos la tierra prometida en la cual él no iba a cruzar. Realmente el pecado deja huella en nosotros, deja una consecuencia en nosotros, porque la santidad de Dios no puede ser burlada. La santidad de Dios no puede tomarse a menos. Realmente que el Señor nos ayude a mirar con mucha seriedad cómo estamos formando nuestras vidas de fe. Si Dios ha permitido en tu vida que te mantengas puro, santo, pues dale gracias a Dios y procura con diligencia cuidar tu vida en santidad delante de Dios. Que no haya nada que lo quebrante, que a pesar de que hay perdón en Dios por los pecados más impensables que uno pueda tener o cometer, recuerda que siempre el pecado deja una terrible consecuencia en nuestras vidas. Moisés muere
y muere en paz con Dios, pero muere llevando en su propia vida las consecuencias de sus propias decisiones. Y es así, muchachos. Hay perdón en el Señor, pero muchas veces las consecuencias de nuestros actos también son inevitables. Que el Señor nos ayude en esta nueva etapa, ahora en la vida de Josué, nos ayude a mirar y a contemplar a Cristo Jesús, ahora ya no a través de un gran siervo como fue Moisés, sino tal vez a través de la vida de Josué mismo. Seguiremos mirando el pueblo de Israel también, seguiremos mirando cómo Dios es a través de su guía en la conquista de este gran terreno, de esta gran extensión de tierras, como es la tierra prometida que fluye leche y miel. Y cómo Dios se mostrará ahora a partir del libro de Josué, seguirá mostrándose y seguirá mostrándonos a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Que el Señor nos guíe y nos guarde. Gracias a Dios por su palabra, por terminar este libro con este gran personaje de Moisés. Y ahora nos toca mirar hacia adelante, hacia la conquista de la tierra prometida de la mano de Josué. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por estos 34 capítulos del libro de Deuteronomio. Gracias por estos 5 libros de tu perfecta ley, donde hemos visto tu carácter y lo seguiremos viendo a través de toda la Escritura. Pero gracias hasta aquí, porque nos has acompañado, nos has mostrado la preeminencia de tu ley, la preeminencia de guardar tu palabra por encima de todo, por encima de todas las personas, por encima de nosotros mismos. Gracias por mostrarnos, Señor, tu fidelidad, tu santidad, Señor, y tu inmenso amor para con un pueblo tan rebelde, un pueblo, Señor, que se arrepiente una y otra vez de sus terribles actos, y tu misericordia nunca se acaba. Siempre los perdonas, siempre los restauras, Señor, y siempre, Padre, te muestras como un Dios perdonador, justo y poderoso. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.